Bueno, vamos a ver la unidad número 4, acceso directo a memoria, para terminar la parte de interrupción. ¿Qué es el acceso directo a memoria? Las operaciones de entrada-salida mediante interrupciones son más efectivas que las programadas, ¿no? Es decir, nosotros habíamos visto siempre que cuando nosotros hacemos interrupciones, permite al procesador hacer otra cosa mientras esa tarea de entrada-salida queda en proceso. Sin embargo, tanto una como otra necesita la intervención del CPU. La programada necesita que el CPU esté todo el tiempo atrás, ¿no? Tratando de hacer la entrada-salida. Y la interrupción, la entrada-salida mediante interrupciones, permite una parte del CPU dejárselo al dispositivo de entrada-salida, pero cuando termina de hacerlo, interrumpe el CPU para que le diga si tiene que hacer otra tarea o ya puede descansar. O sea que ambas formas interviene el CPU de una u otra manera. Si el volumen a transferir datos de entre el dispositivo de entrada y el CPU es muy grande y esa transferencia es bastante rápida, ahí pierde un poco de sentido, o mejor dicho, aparece una forma de hacer esa transferencia que es más eficiente, que es el acceso directo a memoria, más conocido como DMA. Vamos a hacer un ejemplo. En el cual funciona bien en la interrupción. Supongamos que tenemos un periférico lento, como puede ser una impresora. Supongamos un procesador, que vamos a hablar uno viejito para que los números sean más chicos, que tiene un clock de 200 MHz. El tiempo de ciclo es 5 nanosegundos, ciclos por instrucción son 2 en promedio. Una instrucción tarda en promedio 10 nanosegundos, la computadora puede ejecutar 100 millones de instrucciones por segundo, ¿no? Entonces, resumamos, un procesador, 200 MHz, 100 millones de instrucciones por segundo. Supongamos que queremos imprimir un archivo de 10 KB en una impresora que tiene 20 páginas por minuto. Una página más o menos son 3.000 caracteres, un byte, o sea que la impresora imprime 60.000 caracteres por minuto, un KB. Entonces tenemos una impresora que en un minuto imprime más o menos un KB y tenemos que imprimir 10, o sea que necesitamos ¿cuánto? 10 minutos para imprimir esa cantidad. Y recordemos que nuestro procesador ejecutaba 100 millones de instrucciones por segundo. Si nosotros tuviésemos que usar una entrada sólida con espera de respuesta, el CPU entra en un bucle, envía un byte y cada vez que la impresora está preparada para recibirlo. La impresora tarda 10 segundos en imprimirlo, son 10 KB. O sea, que el CPU está ocupado en una operación durante 10 segundos. ¿Qué es? Te mando un bloque de datos, me quedo esperando, al segundo termina, te mando otro bloque de datos, me quedo esperando y como son 10 en total, está 10 segundos el CPU sin usarse. Por lo tanto, en esos 10 segundos, el CPU podría haber ejecutado, si hubiese hecho otra cosa, 1.000 millones de instrucciones. O sea, realizar una entrada-salida en un periférico lento de forma programada es muy ineficiente. Vamos a ver la mejora, que era una entrada y salida mediante interrupciones. Acá lo que va a hacer el CPU es la impresora genera una interrupción cada vez que está preparada para un nuevo byte. Si la gestión de atender la interrupción tiene 10 instrucciones, salvar el contexto, tenemos un pequeño trabajo en lo que es saltar una interrupción y volver a poner, lo que hablamos en la. Entonces, para transferir 10 KB, tenemos que ejecutar 10.000 veces la ejecución del procedimiento, digamos, que atiende la interrupción. Por lo tanto, la CPU tarda 0,001 segundos. La CPU está ocupada en la operación de entrada-salida durante 0,01 segundos, es decir, nada en comparación con la otra opción. Es decir, si yo tengo que hacer una entrada-salida de forma programada, el CPU está 10 segundos sin hacer nada. Cuando yo tengo que hacerlo mediante interrupciones, el trabajo de saltar a la subrutina de interrupciones y volver al programa principal es 0,001 segundos, o sea, prácticamente no tiene trabajo en comparación con los 10 segundos que tarda la impresora en imprimir todo. O sea, en un periférico lento, la entrada y salida por interrupción es fantástica porque debe estar 10 segundos esperando hasta 0,0001. O sea que reduce 10.000 veces el tiempo que la CPU
está ocupado gestionando la impresora. Entonces, conclusión, periférico lento en interrupciones, entrada y salida por interrupciones, fantástico. Pero ¿qué pasa si el dispositivo de entrada-salida no es una impresora y es algo que es rápido, muy rápido? Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Pero ahora, debe de querer imprimir un archivo, una página, queremos transferir un archivo del disco a la memoria, o de la memoria al disco, pasarlo al disco. El disco posee una velocidad de transferencia de 10 megabytes por segundo, ¿no? O sea, cada 100 nanosegundos. Si hiciéramos esta transferencia con entrada-respuesta, espera respuesta, es decir, el CPU manda algo y se queda esperando, no usa interrupciones, el disco va a tardar un segundo en recibir ese archivo, o sea, transferir esos 10 megas va a ser un segundo. O sea que la CPU va a estar ocupada un segundo, que es mucho. En ese un segundo podría haber hecho 100 millones de instrucciones. Vayamos ahora a decir, bueno, lo voy a resolver con las interrupciones. Pero ¿qué pasa? Saltar a la subrutina de interrupción, que haga cada vez que salte, ejecute toda la interrupción y que vuelva. Esto lo tengo que hacer en 10 megabytes 107 veces. Y eso, básicamente, es un segundo. Es decir, que aún utilizando interrupciones, el proceso de saltar a la subrutina, ejecutar la subrutina y volver al programa principal es el mismo tiempo que si yo me hubiese quedado mirando sin hacer nada. O sea que en este caso las interrupciones no me mejoran lo que va a estar esperando el CPU. El CPU va a seguir esperando un segundo, prácticamente lo mismo, cambio un trabajo por otro. Entonces, cuando el periférico es rápido, las interrupciones, tal cual como las teníamos mostradas, no parece que fueran una mejora. O sea, conclusión, cuando el periférico es rápido, las entradas y salidas por interrupciones no mejoran el tiempo que la CPU está ocupada en atender el periférico. Es acá donde aparece algo, un concepto que hoy prácticamente se utiliza en un montón de dispositivos, conocido no solo es este para pasar de memoria a disco, sino en las placas gráficas, que es el DMA, el acceso directo a memoria. ¿Qué es esto? Es un controlador, ¿no? Es un módulo que se encarga de controlar la transferencia de datos entre un periférico y la memoria, entre la RAM, sin que intervenga el CPU. Entonces, ¿qué es lo fantástico acá? Que el CPU va a setear unas configuraciones iniciales, cuál es el origen, cuál es el destino, cuántos datos hay que mover de un lado al otro, el sentido de la operación, y le deja al DMA, al mismo control DMA, que realice ese movimiento. Y ahí sí se puede desentender totalmente. ¿Qué va a hacer el controlador de DMA? Va a actuar como maestro del bus de datos y debe ser capaz de que solicitar el uso del bus, porque el bus recuerden que es compartido entre todos, manejar las señales de arbitraje, me toca a mí, ahora lo libero, especificar la dirección de memoria sobre el que realiza la transferencia y realizar las señales, ¿no? Por ejemplo, voy de la memoria RAM al disco. Es a tal dirección de memoria RAM, a tal espacio del disco. Hacelo ahora. Ahora libera el bus. O sea, tiene que encargarse de todo lo que es el arbitraje y el manejo del bus y el acceso a la memoria como al dispositivo de entrada y salida. ¿Cuáles son las etapas de la transferencia en DMA? Primero está la inicialización. El CPU tiene que enviar la interfaz del periférico y al módulo de entrada de DMA los parámetros de transferencia. Por ejemplo, la iniciación de la interfaz, si va a ser bus master, CPU, bus slave interfaz, número de datos a transferir, tipo de transferencia, si es lectura-escritura, y otra información como pista, sector o algo del disco. Y también el modo de transferencia. Una vez que hizo esto, tiene que inicializar el controlador. O sea, ¿no? En el caso anterior era cuando se inicializa la interfaz como maestro. En este caso, cuando inicializa el controlador de DMA. En el anterior, lo que estaba haciendo era el CPU, ahora es el DMA. Número de byte a transferir, tipo de transferencia, dirección de la memoria principal y el número de canal de DMA. Después de la inicialización, la CPU retorna sus tareas y ya no se preocupa más por la evolución de la transferencia. Es decir, volvemos a este dibujo. ¿Cuál sería? El CPU necesita mover entre el dispositivo de entrada-salida una cantidad de datos a la memoria, supongamos. Si no tuviese controlador de DMA, el CPU tiene que ir al dispositivo, decirle que mande esto acá, esperar que mande el primer bloque, después decirle mandar el siguiente bloque, y le va diciendo uno por uno los bloques que tiene que mover. La idea ahora, ¿cuál sería? El CPU le dice al DMA, che, el bloque inicial es este, la cantidad de datos es este, de tal dirección a tal dirección, hacelo. Y ahí sí se delibera, y es el DMA que se encarga
de mandar cada uno de los bloques entre el dispositivo y la memoria o memoria del dispositivo según corresponde. Cuando se realiza la segunda etapa es realizar la transferencia. Cuando el periférico está listo para realizar la transferencia, te lo dice el controlador de MA, y el controlador de MA, ¿qué hace? Pide el bus de datos, lo agarra y empieza a hacer la transferencia, ya sea si es dispositivo DMA para un de dispositivo de memoria RAM para ese lado, o si es de memoria RAM a dispositivo para el otro lado. Una vez que terminó de realizar toda la transferencia, devuelve el control del bus y ahí genera una interrupción y le dice, che, ya te pasé, CPU, ya te pasé todo el bloque de datos que me estabas pidiendo. ¿A través de dónde realiza este pedido de interrupción? A través del PIC. Recuerden que la patita 4 del PIC era la que utilizábamos para generar las entradas de interrupción del controlador de DMA. Este sería un esquema donde tenemos el CPU, tenemos la memoria RAM, tenemos, por ejemplo, un controlador de disco, y este sería el chip de DMA, que es el 8237, que se encarga de, que permite que el CPU lo configure y después permite acceder entre memoria y disco controlado por él sin que intervenga el CPU. Hay un tema, hay algunos posibles problemas que pueden surgir por el uso de DMA. Uno de esos problemas es que se puede degradar el rendimiento del CPU si el controlador de DMA hace un uso intensivo del bus de datos. ¿Qué quiere decir? Si el DMA agarra el bus de datos y no lo larga hasta que no termina de hacer la transferencia entre memoria y el dispositivo entrada-salida, si hay un solo bus de datos y tenemos la memoria RAM, están las instrucciones, por más que el CPU no esté haciendo esa transferencia, nunca podría agarrar el bus para ir a traer la siguiente instrucción, ¿no? Entonces, si hay esto y el bus nunca lo libera, ¿cómo hace el CPU para no estar ocioso ese tiempo y poder entrar y traer las siguientes instrucciones? Ese es un problema. Una de las soluciones es meter memoria caché, que lo vamos a ver más adelante, que es que el CPU nunca consuma de la RAM, que no necesite ese bus de datos y por lo tanto siempre vaya a la memoria caché. De esa forma, nunca va a necesitar el bus de datos que puede estar usando el DMA para acceder a otra instrucción. La mayor parte del tiempo el CPU está leyendo instrucciones de la caché y no necesita el bus de memoria, ¿no? El controlador de MA puede aprovechar los intervalos de tiempo en que el CPU está leyendo instrucciones, por lo tanto no usa el bus de memoria para realizar la transferencia. En los casos de las computadoras que no tienen caché, el procesador no utiliza el bus de datos en toda la fase de ejecución. Vamos a ver en el tema que viene, de segmentación de instrucciones, que la instrucción yo la puedo partir en etapas. ¿Se acuerdan que yo hablaba de hacer el fetch, de traerla, de codificarla, ejecutarla, guardar los datos? Bueno, el bus de datos lo utiliza en realidad cuando la trae, cuando tiene que guardar un resultado en memoria, algún operando, pero en otras etapas de la ejecución de la instrucción no utiliza el bus y en esos pedacitos no puede liberar. Entonces el DMA podría, en ese caso, aprovechar estos espacios en los que el CPU no la está utilizando para hacer las transferencias. En este caso, el DMA no debería agarrar el bus de forma permanente y no liberarlo hasta que no termine la transferencia, no, lo que debería hacer es agarrarlos de a puchito. Lo agarro, paso una cosa y lo libero, espero de vuelta, lo agarro y lo libero, ¿no? Sería como agarrarlo en forma parcializada. Es de aquí que el controlador de DMA va a tener dos formas de hacer esas transferencias dependiendo de cómo va a agarrar el bus de datos. Nosotros se lo vamos a configurar. Si el DMA solo toma el control de bus durante los intervalos de tiempo del CPU, no hace un uso intensivo del mismo, entonces no hay degradación. Va a tardar más la transferencia entre la memoria del dispositivo, pero el CPU nunca se queda sin comer instrucciones, nunca se queda con inanición, se le llama, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de transferencia: por ráfaga, burst, o por robo de ciclo, cycle style. ¿Cuál es el modo ráfaga? Es cuando el DMA solicita el control del bus. Es decir, ráfaga, ¿por qué? Porque la transferencia se hace de una ráfaga, rápido, de una. Agarra el bus el DMA, transfiere todo el bloque de datos y no lo larga nunca. Desde el punto de vista de la transferencia, es lo mejor. ¿Por qué? Porque la transferencia se hace en el menor tiempo posible. ¿La desventaja cuál es? Que en todo ese proceso, el CPU nunca puede usar el bus de datos. Y en procesadores que el bus de datos no tiene memoria caché o usan mucho el bus de datos,
se puede quedar sin el bus para traer nuevas instrucciones que procesar. Por eso hay otro modo de configurar el DMA para que haga esa transferencia, que es el robo de ciclo. Cuando nosotros configuramos que la transferencia se haga en un robo de ciclo, ¿qué va a hacer el DMA? Va a solicitar el bus. Cuando esté libre lo agarra, transfiere una única palabra y lo libera. Y vuelve a pedir el control del bus. Y así lo va haciendo por cada palabra que quiere mover entre memoria principal y dispositivo. ¿Esto qué permite? Permite que nunca acaparar el bus en forma permanente, lo acapara y lo libera, lo acapara y lo libera. Entonces, cuando lo libera, si el CPU estaba esperando, lo agarra y busca una instrucción. A lo sumo va a esperar la ejecución de una instrucción en el CPU. Entonces, de esta manera no se degrada el rendimiento del sistema, el CPU no está ocioso, puede seguir haciendo otras cosas. La desventaja cuál es? Que mover ese bloque de datos seguramente va a llevar más tiempo en comparación de cuando agarras el bus de forma permanente. Cuando es por robo de ciclos, la CPU no está, para la CPU no es una interrupción, el procesador no guarda el contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo ese momento lo va haciendo el DMA. Entonces, generarlo por ráfaga no es lo mismo que tener interrupciones, porque no se genera ninguna interrupción mientras se está transfiriendo, ¿no? Por lo tanto, la transferencia entrada-salida de múltiples palabras es la técnica más eficiente. Esto sería un modo, es una estructura un poquito más ampliada de lo que mostramos hoy, de cómo es una configuración de un controlador de DMA. Tenemos el CPU con su base de datos, direcciones, ¿no? Cada parte de control, los de control. Tenemos la memoria principal que accede a esos bases, el dispositivo de entrada-salida, un disco rígido, una impresora, lo que fuese, un controlador de entrada-salida, y tenemos el acceso directo a memoria, ¿no? El DMA, el módulo como el controlador de acceso directo a memoria. Tiene unos registros, o sea, tiene acceso al bus de datos, al bus de direcciones, y tiene comunicación directamente con el dispositivo. Cuando quiere mandar información entre memoria, ¿qué hace? Por ejemplo, supongamos que el dispositivo a memoria toma el bus de datos y saca de acá y manda para acá. Saca de acá y manda para acá. Si lo toma de forma permanente, mientras esté pasando datos, este bus de datos está ocupado, por lo tanto el CPU no puede venir a memoria. En cambio, si lo hace en robo de ciclo, pasa una palabra, lo libera, ahí puede venir el CPU y buscar una instrucción, cuando lo libera, ahí pasa la segunda palabra, lo libera, y así. Entonces, como que van interactuando, tanto CPU como DMA, van intercalando los pedidos de acceso a memoria y la transferencia de datos. Esto permite que el CPU siempre tenga instrucciones y que el dispositivo no quede el CPU sin poder acceder y traer más instrucciones. Hay varias formas de interconectar el CPU con el módulo de entradas-salidas. Este es un esquema de DMA independiente. Fíjense, todos colgados del bus principal. Tenemos el CPU, el módulo de DMA, el dispositivo de entrada-salida y la memoria, todos colgados al bus. El DMA utiliza una entrada-salida programada para transferir entre memoria y módulos. Cada transferencia utiliza dos veces el bus, porque tengo que traer el dato para acá y después pasárselo a la memoria, ¿no? O si fuera viceversa. Lo traigo a la memoria y después pido el bus para escribirlo acá. Entonces, no es muy eficiente porque tiene que esperar dos veces el acceso al bus para transferir. Otro esquema es un bus único, un DMA integrado al módulo de entrada-salida conectado a varios módulos, ¿no? Entonces acá tenemos que en el bus de datos solo accede el módulo de DMA y la memoria RAM, la principal, mientras que los dispositivos de entrada-salida están debajo del módulo. Acá está bueno porque si vos querés transferir entre el dispositivo de entrada-salida y memoria, por ejemplo, el dispositivo tiene un bus dedicado con el módulo, le pasa el dato y el módulo solamente pide una vez el bus de datos para pasarle la información a la memoria RAM o viceversa. Entonces, una sola vez accede al bus de datos. Esa sería una forma más eficiente. Entonces, este es el esquema acá donde todos están en el bus de datos. En cambio, este esquema más eficiente es el esquema que se muestra acá, donde tenemos los dispositivos de entrada-salida atrás del módulo de DMA y la memoria RAM puesta directamente al bus. Después tenemos otro esquema que es un bus de entrada-salida totalmente separado del bus del sistema, es decir, todos los dispositivos de entrada-salida están por debajo del módulo y acá, fíjense que en comparación de acá, que el módulo tenía un bus individual con cada dispositivo, acá tenemos como si fuera un bus compartido entre todos los dispositivos de entrada-salida, ¿no? Es decir, hay un módulo, memoria RAM, bus de datos,
y más o menos se copia esta estructura a lo que sería el dispositivo de entrada-salida. Debe que el módulo de MEA tenga un canal de datos para cada dispositivo, tiene uno solo compartido. Entonces, al hacer ruido se la interrumpe una sola vez, la configuración es más expandible, puedo poner más dispositivos. Acá yo voy a estar limitados en cuanto a la cantidad de dispositivos por módulo, por las patitas que tenga el módulo. Acá es como un poco más flexible, más, se puede expandir. Bueno, eso es un poco como una introducción, algo por arriba, a lo que es el acceso directo a memoria, DMA, y cómo esto lo podemos llegar a utilizar nosotros en conjunción con el PIC y nuestro procesador para hacer movimientos de bloques grandes entre un dispositivo entrada-salida y la memoria RAM sin que intervenga el CPU.